Y ya siendo adolescente o siendo un poco mayor, era más difícil porque el ruido externo también aumenta. Por lo tanto, empecé a iniciarme en el yoga y en algunas técnicas de meditación que por ahí leía de algún lugar. En ese momento no había internet, por lo tanto todo lo leíamos, y las fui incorporando en mi día a día. Y en esa práctica que fue avanzando, fue aumentando mi concentración y mi capacidad de estar presente en esa observación, en esa introspección también. Y también fue mucho más común para mí estar en estados solitarios y permanecer en esa calma mental o en ese vacío mental que también me permitía acceder a otros espacios que eran espacios más creativos, por ejemplo, a la escritura, al arte, al dibujo, a la pintura. Por lo tanto, eso fue muy, pero muy inspirador y fue muy interesante porque de esa manera yo me di cuenta, y a través de la experiencia que había tenido en el colegio primario y en el colegio secundario, tuve como el gran propósito, y también gracias a mis hijos, de llevar esto a las escuelas. Eso fue muy interesante, fue muy valiente también entrar en un circuito cerrado, donde las instituciones no nos permitían para nada ingresar con nuevos proyectos tan humanitarios, tan poco experimentados, donde realmente en ese momento no había nada demasiado científico que pudiera explicar qué era la meditación y qué causaba en las personas. Pero yo sabía muy bien, teniendo a mis niños, a un niño hiperactivo y a una niñita que también no era hiperactiva, pero necesitaba mucha contención, que cuando ellos meditaban conmigo, ellos entraban también en otro espacio, en otro tiempo y en una, yo digo que es como su propio mundo, ¿no? Pero en ese espacio, en ese huevo cósmico que somos, y se tranquilizaban y respiraban y conectaban con lo que leíamos o conectaban con la historia que les contaba. Me pedían esa musiquita para tranquilizarse, para meditar. Me pedían que respiremos profundo. Se acostaban al lado mío y ejercitaban conmigo la meditación. Jamás me interrumpieron en ningún momento meditativo. Y eso me llamaba mucho la atención, cómo ellos conectaban naturalmente con mi actividad, y de hecho me lo pedían porque sabían que se sentían mejor, que se sentían con mucho bienestar, que se relajaban. Por lo tanto, eso me llevó a armar un proyecto donde, bueno, había que entrar en educación, así que era muy difícil. Y este proyecto con varias personas lo comenzamos a ejercer en un espacio que era un comedor escolar. Era un lugar que existe, por supuesto, al cual van los chicos antes de ir a la escuela o después de ir a la escuela. Y en ese lugar hacen las tareas, cumplen con una doble jornada y además se alimentan. Por lo tanto, este era un grupo con bajos recursos, era una comunidad compleja, donde además sobrevivían a mucha violencia familiar. Por lo tanto, había mucho para dar, mucho amor para dar y para ofrecer y para experimentar. Para llevar este proyecto adelante, escribí un libro, lo presenté en la dirección lo aceptó, me permitieron estar 3 meses, practicarlo durante 3 meses, en el cual íbamos 2 o 3 veces por semana, íbamos en grupos de personas capacitadas en meditación y reikistas. Por lo pronto, fue todo un espectáculo y fue maravilloso. La primera vez fue muy difícil conectarnos con tantos chicos que corrían
no se quedaban quietos, no escuchaban a las señas, no comían, se peleaban entre ellos, discutían sin, ¿no? Como hacen los chicos, se peleaban por cualquier cosa. Así que los primeros encuentros fueron muy difíciles de conectar hasta que llegó un momento en el que cuando nos veían entrar, nos daban la mano y nos decían, quiero sentarme así y ver el color verde. Yo quiero ser el verde, yo voy a ser el rojo. Y ahí empezamos a implementar herramientas y empezamos a implementar juegos en la meditación en donde ellos podían explorar sus propias emociones y nos podían contar qué les estaba pasando. Y de hecho los niños son tan espontáneos y son tan veraces que ellos terminaban contando qué les había pasado en casa, cuál era la secuencia que habían vivido en casa y que por eso se sentían así, se sentían enojados o se sentían muy tristes o se sentían frustrados, no saben decir frustración, pero decían estoy muy enojado. Y la mayoría de las veces era por la violencia que recibían o que veían dentro de los hogares, que después, por supuesto, replicaban en el ámbito escolar. Yo no soy docente, no soy psicóloga, no soy psicopedagoga, pero soy madre, soy terapeuta cuántica y simplemente creo que por ser humana di tanto en ese lugar y me sentí tan feliz haciéndolo que el último día, porque hubo un último día que fue cuando la inspección se dio cuenta de que estábamos trabajando intensamente con estos niños y que nos iba muy bien. De hecho, las maestras ya estaban felices porque los chicos se sentaban, hablaban de sus emociones a través de los colores, contaban las experiencias vividas, inclusive muchos de ellos habían dicho que no cuando iban a recibir un maltrato en sus casas. De hecho, eso llevó a que algunos padres acudieran al lugar y preguntaran qué estábamos haciendo, porque los chicos estaban actuando de una manera totalmente diferente, pacíficamente, de manera mucho más madura emocionalmente, y llamaba mucho la atención, ¿no? Estos chicos que parecían tan rebeldes y que lamentablemente no me quiero ir por las ramas, pero que lamentablemente no pueden ser contenidos por las instituciones, porque las instituciones ni los docentes tienen herramientas para esto. Entonces, el último día llegó cuando se dieron cuenta de que estábamos muy involucrados emocionalmente con este proyecto y dijeron que no había lugar para este tipo de actividades. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir por un poquito más. Y estas reuniones empezaron a hacerse de manera masiva y comencé a llamar a los sectores de docencia, a los sectores que se ocupan de la violencia familiar dentro de la ciudad, y empezamos a hacer reuniones con adultos, explicándoles, padres, docentes, y bueno, otros espacios mucho más profundos administrativos y legales que se ocupan de las infancias y de la adolescencia. Y estas charlas fueron muy interesantes porque ellos también fueron invitados a meditar y fueron invitados a respirar, fueron invitados a conectarse. Y por supuesto que no conectaban con los colores, pero conectaban con la paz interior y con esta salud emocional que genera la meditación, esta tranquilidad. Y entonces hubo varias charlas, no quiero hacerlo muy largo, pero hubo varias charlas, por lo cual se presentó el proyecto en la municipalidad de la ciudad, y bueno, ahí estuvo guardado mucho tiempo, y la respuesta fue que no se me podía ofrecer ese espacio porque no tenía un título habilitante. Bueno, no teníamos título habilitante, ni tampoco teníamos científicamente comprobado lo que significaba meditar en la niñez y en la adolescencia.
Y justo ahí, en ese entretiempo, en ese interín, llega a Latinoamérica mindfulness, ¿sí? Que está totalmente reconocido ahora internacionalmente. Mindfulness es la técnica de estar presentes en el aquí y ahora, que ha podido asociar como empresa, ¿no? Con los recursos que tiene una empresa, con los recursos que tiene la ciencia, ha podido asociar la meditación científicamente y han podido explicar desde muchos aspectos profesionales qué es la meditación y por qué la meditación es tan importante incluirla en los espacios donde hay niños y adolescentes. Bueno, yo dije, ¡voilá! Encontramos la respuesta para todo. Eso que estoy haciendo hace 20 años, 25 años, está teniendo otro rumbo. Está empezando a ser descubierto, está empezando a ser científicamente comprobado, está empezando a ser realmente reconocido. Y hay muchas personas que se están ocupando de que eso suceda. Por lo tanto, comenzaron a salir muchos libros de mindfulness, empezaron a salir sus cursos y empezaron a hablar los grandes maestros de la meditación, porque la meditación es milenaria, ahora vamos a hablar de eso, como el Dalai Lama y otros tantos, con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, este libro que les voy a mostrar se llama Emociones Destructivas. Daniel Goleman, que es un autor bestseller, que es el autor bestseller de inteligencia emocional, que si no me equivoco es un médico o un psiquiatra, en un diálogo científico con el Dalai Lama, y del libro se llama Emociones Destructivas, cómo comprenderlas y dominarlas. Este pequeño libro, a Goleman le encanta escribir, habla justamente de cómo la ciencia y la espiritualidad comienzan a unirse en un mismo lugar, en un mismo sendero. Como una técnica milenaria comienza a ser científicamente comprobada para que llegue a más y más personas en esta nueva evolución que tenemos de la humanidad. Bueno, entonces yo dije, ok, entonces ahora vamos a tener un título que me habilite, por lo menos a mí, para que pueda decir que soy una meditadora activa. Así que así fue en el nuevo camino de Mindfulness, donde recibí una maestría Mindfulness, que me pareció muy interesante. Hoy lo vamos a hablar también, lo vamos a chequear y lo vamos a practicar. Me pareció realmente la síntesis de muchas filosofías milenarias, pero me encantó que haya podido ser traída para que esté al alcance de muchas otras personas de diferentes edades. Por lo tanto, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio donde vamos a hablar de qué es la meditación, por qué la meditación revela la esencia de nuestro ser. Vamos a estar hablando de la introducción a la meditación, las aplicaciones teóricas de la meditación, las aplicaciones prácticas y después vamos a tener un preguntados y respuestas acerca de cómo funciona esto. Por lo tanto, la meditación es una práctica ancestral que se encuentra en la esencia misma de nuestra humanidad. No tenemos que hacer nada para meditar, absolutamente nada. Simplemente venimos ya con ese espacio interno meditativo de contemplación al cual deberíamos continuar en este desarrollo por ejemplo, de los niños para que puedan proseguir con esa contemplación interna. Y está, por supuesto,
Transmitida desde los tiempos más antiguos, las personas han buscado momentos de calma y de reflexión para equilibrar sus mentes y conectarse con su interior. Es una habilidad innata que todos poseemos, similar a cómo sabemos respirar o pensar. Es algo totalmente natural, pero que lamentablemente lo hemos olvidado. La meditación simplemente nos ayuda a redescubrir y cultivar esta capacidad natural que ya tenemos. ¿Sí? Fíjense que esto es muy diferente a lo que pensamos acerca de la meditación, ¿no es cierto? Teníamos como a la meditación como algo que debemos practicar, aprender, no sé, aplicar día a día para poder reconocer, pero simplemente es volver a tu esencia, volver a esa contemplación de cuando eras muy peque, volver a esos estados de vacío, porque los niños tienen una ausencia de mente, no porque no piensen, sino porque ellos accionan, sienten y accionan. Bien, y también hay diferentes vertientes acerca de la meditación. Por supuesto que yo acá nombré algunas de ellas, porque son muchas, y de algunas voy a hablar, y voy a hablar de las cuales yo pude vivir, comprobar y atravesar con mi cuerpo. La meditación del vacío es una técnica de meditación que se enfoca en liberar la mente de pensamientos y apegos para alcanzar un estado de vacuidad mental y espiritual. Estas meditaciones del vacío son las típicas meditaciones del budismo zen o el budismo tibetano, que están vinculadas a los monjes tibetanos o a los monjes zen. Estamos hablando de un estado meditativo constante en el cual lo que se está buscando en esta práctica de la meditación es el estado de nirvana, ¿sí? El estado de nirvana. Quiere decir que es el paraíso en el infierno. También puede ser llamado el vacío absoluto del ego, ¿sí? Esta meditación se enfoca en liberar la mente de los pensamientos y apegos, por eso estamos hablando del ego, ¿sí? E implica dejar ir todas las distracciones mentales, por eso los monjes no están en contacto con absolutamente nada, ni siquiera con sus propias vestiduras, por eso visten todos del mismo color, hacen todos los días exactamente lo mismo, no se permiten distraerse con la alimentación, ni con la sexualidad, ni con los medios, ni con nada externo. O sea que este tipo de meditación del vacío, que estamos hablando de una ida o un viaje al nirvana, es algo que no podemos nosotros realmente hacer, salvo que entremos en un estado de conciencia alterada que hoy en día se trata de encontrar a través de diferentes elementos y herramientas como son las hierbas medicinales, los hongos medicinales o ciertos retiros espirituales en los cuales la persona necesita estar justamente de retiro, internada en otros espacios naturales o lejos de todo aquello que lo distrae, como puede ser su familia y todos los aspectos sociales, para ver en qué está, a qué estado realmente puede llegar su plano mental. Por supuesto que esto puede conducir a una profunda paz y a una mayor comprensión de la naturaleza de la mente, pero es una técnica que realmente pertenece a las tradiciones más antiguas, ¿sí? La meditación en movimiento es una práctica en la que combina la meditación con el movimiento físico consciente y a menudo implica actividades como el tai chi, el yoga, el qigong. Y seguramente en estos momentos de la humanidad podemos tener mucha más facilidad para entrar en una meditación de movimiento.
Recuerdo que comencé con las meditaciones en movimiento en el año 2000, pero si nosotros nos ponemos nuevamente, nos podemos volver nosotras a la esencia de lo que estamos hablando, podemos conectar con los niños, con la niñez. Los niños mueven sus cuerpos en la danza y en los juegos y también están totalmente presentes en ese espacio meditativo o de contemplación. La meditación en movimiento combina este movimiento corporal con la presencia. La presencia, siempre estamos hablando, la presencia del yo soy, la plenitud de tu propio ser. Quiere decir que vas a estar en una actividad física, pero actuando en presencia de todas tus sensaciones y de todos tus movimientos. Esta meditación en movimiento puede ser también una caminata consciente, ¿por qué no? Y te permite combinar esta actividad física como una actividad de exploración y te puede ayudar a relajarte y a reducir el estrés. Aumenta la conciencia del momento presente, ¿sí? Incluye la danza, y yo he trabajado con los dos tipos de meditación, la meditación en la caminata y la meditación en la danza y también en el yoga, y las tres para mí son excelentes, ¿sí? La danza consciente, es la danza consciente, no es que vos estás danzando y olvidás la propuesta de estar presente, sino que estás en ese momento con todo tu ser. ¿Conectás con qué? Con tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué tan flexible es? ¿En qué lugares es inflexible? Y esa inflexibilidad está conectada con tu mundo mental. Entonces, al estar ahí en ese lugar, sin juzgar, ¿sí? Sin analizar, ¿no? Esto lo estoy haciendo ahora para nosotros, pero estamos en ese lugar sin analizar, disfrutando de ese movimiento, lo que vamos a hacer es reducir el estrés, ¿sí? Vamos a aumentar el sentido del bienestar y vamos a reducir el estrés. La meditación de visualización es una técnica en la que una persona utiliza su imaginación de manera consciente y deliberada para crear imágenes mentales que representan un estado deseado de bienestar o curación, inclusive de transformación. Estas meditaciones de visualización, nosotros las conocemos, las hemos trabajado, ¿sí? Son meditaciones que pueden ser guiadas y que reflejan un estado de salud, de equilibrio, de emoción, de superación de desafíos personales. Y en estos estados de meditación vos podés estar profundamente relajada, pero estás involucrada con los sentidos para poder hacerla posible. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo en una meditación de visualización? Estamos despertando absolutamente todos los sentidos. Todo tu ser está ahí. Aunque te duermas, todo tu ser está escuchando, percibiendo, saboreando, oliendo y captando estos estados de conciencia a los cuales te va llevando la meditación de visualización. Por ejemplo, como cuando meditamos acerca de la llama violeta, o cuando meditamos acerca de los animales de poder, o los momentos de sanación con nuestra niña, o esas sanaciones del chakra cardíaco que también están vinculados al niño interior, o las meditaciones de la sanación de útero. Estas visualizaciones están creadas específicamente para que vos te instales en un tiempo y espacio atemporal, pero dentro de tu huevo cósmico, y puedas construir ahí esto a lo que se te está llevando. Que veas esos bosques, esos paisajes, que estés conectada con tu imaginación, con tu creatividad. Y aunque vos no logres visualizar, que muchas veces pasa, que no se logra visualizar tal cual la oradora lo está transmitiendo, igual estás trascendiendo a tu mejor estado de conciencia, haciendo lo mejor de vos. Bien, por último, tenemos mindfulness, que es lo último que digamos, o lo más
moderno que existe sobre meditación. Y es la presencia del aquí y ahora. Y se refiere al momento presente, al momento actual en el que estás viviendo, o sea, este preciso instante. Aquí yo quiero ofrecerles que lean el libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora, donde él explica su despertar espiritual y además explica la gran importancia de estar presentes en el aquí y ahora, porque solo en este espacio presente es donde podemos lograr absolutamente todo o absolutamente nada. Este estilo de meditación no nos va a llevar al vacío, no nos pide el vacío, no nos conecta con el silencio total, no nos está pidiendo que hagamos una actividad corporal, ni tampoco que visualicemos. Simplemente nos va a pedir que estemos absolutamente presentes en el aquí y en el ahora. Es decir, está relacionado con la conciencia del ser, de la completud del ser, en el estado más puro del ser. Y eso quiere decir que a su vez es experimental. Quiere decir que yo, por ejemplo, tengo una planta en este lugar y observo la planta y la meditación contemplativa y del aquí y ahora dice que nosotros simplemente observamos a esta planta y la podemos acariciar y percibir qué tipo de planta es, cómo se mueven sus hojas, cómo crece en su maceta, qué tipo de tierra tiene esta maceta, cómo influye a esta planta, qué color tiene, si contiene algún aroma, qué sensación me da su forma, cómo me siento cuando estoy cerca de ella. ¿Cuánto creció esta planta desde que la puse en este lugar? ¿Y cómo yo me siento asociada a esta pequeña planta? Eso es meditación del presente en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, las técnicas de mindfulness nos van a pedir que llevemos esa atención plena a todos los momentos de nuestra vida. Por lo tanto, no nos sugiere que hagamos una actividad extra que no sabemos hacer o que nos basemos en una filosofía milenaria, muchísimo menos hablamos de religión. En ningún momento del estado meditativo vamos a hablar de religión, pero sí es un estado espiritual el que estamos buscando, porque lo que hacemos es tomar conciencia de nuestro ser superior. Por lo tanto, con mindfulness lo que vas a lograr es también estar atenta o darte cuenta de que tenés muchísimos distractores a tu alrededor que también son pensamientos, que también son emociones y que también son sensaciones físicas. Por ejemplo, si yo en este momento quisiera decirte, hagamos mindfulness, estemos en una atención plena en este momento, lo que vamos a hacer es observarnos internamente y decir, tengo mis pies cruzados, mi pie izquierdo está sobre el derecho, mis piernas pueden estar cansadas, mi rodilla está demasiado flexionada, voy a extender mis piernas, mi respiración es alta, me gustaría tener una respiración profunda, voy a llevar la respiración a mi bajo vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros podemos accionar de diferentes maneras para lograr la atención presente y plena y obtener los beneficios que tiene la meditación. Siempre es mucho más simple y más fácil estar en el aquí y ahora para nosotros que somos personas hiperactivas a generar alguna acción que nos permita concentrar toda nuestra energía. Por ejemplo, meditación diaria puede ser tener un hábito en el cual yo ya sé
que a las 3 de la tarde voy a estar 5, 6, 7, 10 minutos entrando en un estado meditativo. El yoga es una actividad totalmente meditativa si vos lo haces de una manera consciente. Las caminatas son sumamente meditativas si las podés hacer de una manera contemplativa y no ir charlando con los amigos, bla, 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 haciendo terapia, no. La caminata consciente requiere de técnica, es decir, voy caminando, visualizando mis pasos, cómo se siente mi cuerpo, si necesito agua, cómo está mi cabeza, cómo siento la temperatura externa, si estoy viendo árboles, qué tipo de árboles son, en qué momento del año estoy, si estoy en otoño, cómo están esos árboles, cómo han cambiado sus colores. Puedo contar los pasos inclusive para entrar en un estado meditativo y contemplativo. En esta foto estoy abajo de un sauce llorón porque soy fanática de los sauces llorones. Me parecen espectaculares. Meditar abajo de un sauce llorón puede ser lo mejor que te puede pasar en la vida. Este es muy lindo y está acá en Tandil. Las técnicas de respiración. Las técnicas de respiración son espectaculares, se pueden aprender de muchas maneras diferentes, inclusive haciendo algún curso, algún taller o mirando en YouTube. Cualquier técnica de respiración es posible y, y ayuda a concentrarte acostada, sentada o caminando. Las clases de mindfulness colaboran también con el aprendizaje de la técnica y a tener incorporada la técnica en el día a día. La danza consciente, el arte y las manualidades como tejer, bordar, pintar mandalas, lo que a vos te guste. Los rezos. Hay muchas personas que conectan con la oración y la oración despierta los estados contemplativos. De presente. Las oraciones repetitivas, que son los mantras, ¿sí? Son sumamente meditativos. Si tenés un mantra personal, mejor, podés construir tu propio mantra, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija, tenía una profe de yoga, que ella me acompañó en la preparación del preparto, y me acompañó en el parto, y me acompañó en el posparto, y entonces ella me decía, vamos a caminar. Y entonces íbamos a caminar y caminábamos por la montaña, y me ayudaba a respirar, me daba técnicas de respiración, y un día me dijo, bueno, ahora quiero que tengas tu propio mantra, porque ese mantra lo vamos a anclar, y en los momentos difíciles del parto los vamos a repetir. Y me pareció maravilloso, porque en los momentos en los que estaba en trabajo de parto, necesitaba soporte, más allá de que estaba acompañada, poder repetir el mantra que yo había elegido para mi hija me daba más fuerza, me daba más alegría, me generaba bienestar, me conectaba con esos momentos en los que yo estaba caminando en la montaña. Por lo tanto, para mí fue buenísimo tener mi propio mantra. Bien, espero que vamos bien hasta acá, espero que estemos bien. Me encanta todo lo que estamos desarrollando, lo que estoy desarrollando, espero que ustedes me estén siguiendo, no lo estoy viendo, pero espero que estén siguiendo esto con entusiasmo, como lo estoy sintiendo yo. Cuando hablamos de meditación, es importante que podamos destacar que la meditación tiene grandes beneficios para nuestro cerebro, ¿sí? Y que estos beneficios pueden variar según el tipo de meditación que hagamos, la frecuencia con que meditemos, la duración de la práctica y realmente es importante que lo hagan de una manera, como un hábito, ¿sí? La meditación es una herramienta súper poderosa que promueve la salud mental,
¿sí? Cerebral, mental, emocional y el bienestar general. Colabora con todo, absolutamente todo el sistema, ¿sí? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, es sumamente importante. Bien. Algunos de los beneficios de la meditación, yo digo algunos, pero en realidad realmente son muchísimos, pude resumir en esta presentación algunos de ellos, pero después yo les voy a enviar el ebook con el cual armé esta masterclass y van a encontrar muchísima más información, ¿sí? Los efectos de la meditación son muchos, por eso mindfulness o el estado de presencia en el aquí y ahora nos sugiere que todo nuestro día, nuestro 24/7, sea en un estado de presencia, ¿sí? Sea en un estado de contemplación. Que no sea en un estado de reacción, sino que sea en un estado de contemplación para poder estar en estos parámetros, en estos beneficios que tiene la meditación. Que no sea solo en esos 5 o 10 minutos, sino que esos 5 o 10 minutos estén trasladados a las 24 horas. Por lo tanto, los efectos de la meditación, algunos de ellos son muy importantes, la reducción del estrés y la ansiedad, que son las enfermedades latentes desde hace muchos años hasta ahora, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando estamos meditando, estamos generando una cantidad increíble de hormonas que se están poniendo a disposición de tu bienestar. Es algo orgánico, ¿sí? Es una cuestión totalmente orgánica y física que vos no vas a poder comprobar porque estás sentado en tu sillón, conectado con la música o con alguna visualización, pero realmente estás generando una cantidad de hormonas que te benefician en tu salud, que te benefician en tu tranquilidad, que te benefician en esa sensación que tenés de amor interior, ¿sí? Mejora el bienestar porque además tu cerebro comienza a mantener o a generar un equilibrio, que es una sensación además, pero es un equilibrio entre ambos hemisferios, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, entre el lado frontal, ¿sí?, del cerebro, y todo eso comienza a fusionarse, ¿sí? El cerebro es plástico, va a ir readaptándose a lo que vos le sugieras. Simplemente vos tenés que dar la orden de qué querés que suceda en tu cuerpo. Por lo tanto, esto mejora la salud emocional, ¿sí? Equilibra tus emociones, aumenta tu concentración, ¿sí? Aumenta la concentración y la atención desde ya. Por eso es tan importante que los niños puedan entrar en estados meditativos o darles la posibilidad o el lugar en casa de estar en estados meditativos y de atención plena. Reduce los síntomas de la ansiedad y de la depresión, ¿sí? Y eso también está totalmente comprobado simplemente porque aumenta el bienestar interior. Aclara tu panorama mental. Es como que vos ves las cosas mucho más nítidas. Las respuestas te llegan con más facilidad. Podés estar mucho más conectado con la paz interior, ¿sí? Los beneficios para la salud física, bueno, si yo pudiera decirles todo lo que genera la meditación, pero la verdad es que es casi todo, porque cuando vos pones a tu organismo en equilibrio, a tus hormonas en equilibrio, a tus emociones en equilibrio, y con todo lo que sabemos acerca de cómo funciona nuestro campo cuántico, es mucho más fácil interpretar
todos los beneficios que genera a nivel de salud física, ¿sí? Por supuesto que reduce la presión arterial y también todo aquello que está desequilibrado. Fomenta la autorreflexión y la autoconciencia. Quiere decir que no tomamos represalias, no salimos disparados a responder o a pelearnos. Estamos llamados a la reflexión. Desarrolla la empatía y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, sin dudas. Por supuesto, hay un cambio en la estructura cerebral, ¿sí? La meditación, después de 20 días de meditar, y vos a partir de esos 20 días empezás a generar un hábito, tu memoria celular comienza a ser un nuevo camino impreso en tus neuronas, por lo tanto, y esto es neurociencia, lo pueden encontrar en cualquier lugar, por lo tanto, lo que va a suceder es que vas a necesitar meditar asiduamente, vas a necesitar estar en atención, vas a necesitar esa regulación interna que lograste a través de estos 20 días, ¿sí? Y eso va a cambiar tu estructura cerebral. Va a mejorar tu función cognitiva, la meditación ayuda a mejorar la atención, la concentración, la memoria, ¿sí? Puede aumentar la capacidad de procesamiento de información y la velocidad del procesamiento cognitivo. Reduce la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral relacionada con las respuestas al estrés y a las emociones negativas, y la meditación puede reducir esa amígdala. Mayor la conectividad cerebral, la meditación puede fortalecer las conexiones entre diferentes áreas de tu cerebro, ¿sí? Reduce el envejecimiento cerebral. Por eso también está bueno que capaciten al cerebro, por ejemplo, haciendo simplemente crucigramas, ¿sí? Los crucigramas son excelentes para capacitar a nuestro cerebro, como también la lectura, ¿sí? La escritura y bueno, vamos a esto, ahí estamos. La escritura y la lectura es súper positiva y por supuesto mejoramos el bienestar emocional. Bien, espero que vayamos bien hasta aquí. Después voy a responder a las preguntitas, si hay preguntas. Cuando nosotros comenzamos a meditar, el cerebro pasa por diferentes estados cerebrales, ¿sí? El primero es el estado de la vigilia, que es el momento en el que estás despierta y podés sentarte y podés respirar muchas veces, pero eso por ahí no genera nada especial, simplemente estás en un estado normal, ¿sí? Podés pasar a un estado de relajación a medida que entras en la meditación, experimentando alguna relajación profunda, el cerebro empieza a disminuir en las áreas relacionadas con la excitación y el estrés. Entonces, como por ejemplo la amígdala, aumentan las regiones relacionadas con la calma y la tranquilidad, ¿sí? Por lo tanto, el estado de relajación lo podés conseguir a través de, por ejemplo, una meditación de visualización, ¿no es cierto? El estado de concentración es cuando vos tenés un enfoque específico, ¿sí? Que por ejemplo es en la atención plena, ¿sí? Donde vos estás en una actividad cerebral que aumenta en las áreas asociadas a la atención y a la concentración, como el córtex prefrontal. Por ejemplo, cuando estás leyendo, cuando estás escribiendo, cuando estás mirando un mandala, cuando estás repitiendo un mantra, cuando estás pintando un mandala, cuando estás tejiendo, cuando estás bordando, ¿sí? Aumentan esos estados de atención en tu cerebro y de concentración. Podés entrar también en un estado del sueño, ¿no? En esos estados ligeros del sueño donde vos sentís que estás pero no estás, ¿viste? Que es como ambiguo. Pero ese es
una actividad cerebral que puede mostrar estas ondas alfa, que son típicas del estado de la relajación, ¿sí? Y podés entrar en un estado de sueño profundo a través de las ondas delta. Cuando a veces me dicen, no, yo me quedé totalmente dormida, ¿está mal? No, no está mal. Es también parte de tu actividad cerebral quedarte profundamente dormida. Y el estado de trascendencia es cuando vos experimentás la unidad con el todo, con el universo, que es como el tope máximo eh, de la atención, ¿sí? Bien, hemos pasado por varias etapas y podemos experimentar muchísimos beneficios, como esto que hablábamos, la reducción del estrés, la mejora del sistema inmunológico, la mejora del sueño, la reducción del dolor, la mejora de la salud cardiovascular, ayuda mucho en esto de las migrañas y las fibromialgias, mejora la digestión, promociona los hábitos de vida saludable, ¿sí? Las personas que meditan por lo general respiran mejor, buscan más actividades al aire libre, buscan cambiar su alimentación, ¿sí? Esto, por supuesto, que aumenta la longevidad en las personas. Tiene un impacto muy positivo, por eso vuelvo otra vez a lo mismo, de que es sumamente importante trasladarle esto a los niños que tengamos a nuestro alrededor, en nuestra familia, y de hecho, si podemos estar en espacios donde hay más niños, mejor todavía, porque vamos a ayudarlos a generar circuitos neuronales positivos, saludables, cognitivos, empáticos, amorosos, ¿sí? Por supuesto que todo esto mejora las relaciones interpersonales, nos da la posibilidad del autoconocimiento y darnos cuenta cuando estamos enojados, frustrados o alegres, realmente alegres. Reduce mucho los síntomas del trastorno de estrés postraumático, que es cuando pasa algo muy impactante y quedas como muy choqueado, ¿sí? Muy choqueada. Por lo tanto, la meditación es una herramienta de bienestar y de sanación física, emocional y de conexión totalmente espiritual. Bien, a través entonces de la ejercitación, creo que quedó claro qué tipo de ejercicios podemos hacer como para conectar con diferentes maneras de meditar, ¿no es cierto? Y eso ustedes ténganlo en cuenta para poder estar en contacto con alguna de ellas y elegir alguna, la que más les guste, y ponerla en práctica. Un poco este encuentro de hoy es invitarnos a hacerlo diariamente, a que alguno de esos ítems que describimos sean los que ustedes elijan de ahora en más, ¿sí? Y que te preguntes por dónde querés comenzar, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que más te gustó? ¿Cuál harías? ¿Cuál te parece que es más práctica para tu vida, para tu forma de vida? Porque eso es importante también. ¿Con cuál te sentís identificada y cuál nunca lo harías porque no te llama la atención o no entra en tu modo de vida? Esto es súper importante, que vos te preguntes qué querés lograr, qué te gustaría lograr a través de la meditación. De todos esos beneficios que hablamos, o pueden ser otras cosas, ¿qué te gustaría lograr a través de la meditación? ¿Qué
¿Cuál es tu preferida? De todas las que conoces o las que venís haciendo hasta ahora, ¿cuál es tu preferida? ¿Y a quién le recomendarías esta práctica de meditación? ¿Alguien que vos digas, no, yo tengo que decirle que medite porque así como está, o yo quiero implementarlo acá, hay personas que trabajan con niños, lo voy a implementar, lo voy a charlar en una reunión, lo vamos a llevar adelante porque realmente se necesita. Y como tu tiempo es aquí ahora, también sería bueno que te lo propongas como una responsabilidad personal. Para realmente darte cuenta de que es importante para vos y para tu salud, para los que te rodean, que estés más en contacto con el bienestar. Bien, lo último que voy a darles, y después podemos hacer un intercambio de preguntas y respuestas, son algunos libros que yo tengo a mano, de los que yo usé, y otros, bueno, se los voy a recomendar en el ebook, se los voy a dar en el ebook. Uno es Meditación, el arte del éxtasis, sobre la meditación y las terapias meditativas de Osho. ¿Sí? Osho es impresionantemente revolucionario. Habla de la meditación caótica. He estado en meditaciones de la línea de Osho y son realmente caóticas. Te conectan con lo más primitivo del ser humano y a partir de ahí te lleva a la calma y al vacío mental. Tiene muchas técnicas Osho, así que está muy bueno. Otro libro de Osho es El Sendero del Zen. Es un libro pequeño y difícil. Pero bueno, a quien le gusten las cosas difíciles, podría ir muy bien. En este libro hay mucho de su filosofía. Por ejemplo, acá dice, uno acude a un maestro zen con profunda humildad porque solo se puede aprender en la humildad. Vas para aprender, no para demostrar quién eres. Debes rendirte, entregarte y no interpretar, ni manipular, ni impresionar. El no ego, ¿no? De Osho. Bueno. También tenemos otro libro que yo he leído mucho, Sabiduría Budista y Autorrealización, el enfoque de las nuevas ciencias de la conducta. Este libro tiene mucho de psicología cognitiva, ¿sí? Es budista, es un libro budista y el autor es el señor Roberto, a ver, este es de Roberto Kurtz. Roberto Kurtz. ¿Sí? Bueno, es muy bueno, tiene mucho de psicología cognitiva. ¿Sí? Y hay muchos más que yo les voy a dar en las hojas del ebook para que ustedes puedan buscar, por ahí los pueden bajar, los pueden leer o no, no sé. La meditación, como el camino para descubrirse, también es de Osho, es un buen libro. Y el libro del aquí ahora, que a mí me encantó, que justamente habla mucho de la teoría mindfulness, ¿no? Bueno, ahora sí puedo escuchar algunas preguntillas, si alguien tiene para preguntar. Si alguien quiere preguntar, puede preguntar. A la gente que está en YouTube le vamos a dejar, uy, hay un montón de mensajitos. Bueno, buenas. Aquellos que quieran el ebook pueden dejar su email. A través del email les puedo enviar el ebook. Buenísimo. Bueno, a ver, se quedaron calladas. Nada para decir.
¿Les gustó la clase? Bien. Podemos, si quieren, hacer una meditación. Yo no sé. Claudia, ¿vos estás haciendo alguna pregunta? Porque no te veo. No la veo a Claudia. Bueno, Romy, dime. Hola a todas. No, simplemente cuando dijiste, yo estoy en este camino de también, ¿no? De incorporar la meditación como algo que ya lo estoy necesitando en el día a día, Sí. en el que también se me incorporan mis hijos, por lo general mi hija, mujer, cuando ve que voy a hacer una meditación me dice, ¿la puedo hacer con vos? Bueno, me está pasando esto que a veces se las recomiendo a ciertas personas. Me pasó con mis hermanas en distintos momentos que bueno, le sugería alguna meditación. A mí me encanta la de la llama violeta, me Sí. encanta. Me ¿Esa estoy dando... la tenemos en YouTube o la tenemos en SoundCloud? Yo la grabé esa. Sí, está grabada, sí, sí, sí. Sí. Esa me encanta, es una de las que más me gustan. Ujú. Y bueno, me está pasando eso, que hay ciertas personas o ciertos momentos que me doy cuenta que están necesitando eso y bueno, me estoy animando a sugerir y por ahora con buenos resultados. Sí. Bueno, buenísimo. Ujú. Buenísimo. Siempre tenemos que recordar que ser las primeras, ¿no? En hacer la ejercitación, Ujú. para que el otro también se quiera sumar. Tal cual. Todo, para mí siempre tenemos que pasarlo por el cuerpo antes, ¿no? Ujú. Gracias, Romy. Las chicas que tienen niños en el área implementen la meditación con ejercicios, con juegos, con movimientos corporales, con el semáforo, donde podemos encontrar todas las emociones. Eh, a ver, Susi. eh, Hola, Ani. Hermosa clase. De vez en cuando nos juntamos con amigas y mujeres de mi familia y propongo meditar juntas. Claro, y sí, es muy bueno eso de sanación de útero. Bien. Eh, hay, no sé ahora en concreto para ella, pero tenemos, en el YouTube tenemos meditaciones de sanación y tenemos también el SoundCloud, que pueden entrar a través del perfil de Instagram, entrar directamente a la app para encontrar esas meditaciones. Bien. Bueno, me gustaría entonces que se propongan eh, responderse esas preguntas, ¿no? Que de lo que hablamos, qué tipo de meditación elegirían, cuál le gustaría poner más atención por ahí, o ir probando, incursionando en diferentes tipos de meditación. Tal vez se les hace más cómodo acudir a algún espacio donde mediten en grupo. Hay muchos lugares donde se medita en grupo con también sonidos de cuencos. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo ahora de meditación en lo individual y en lo grupal. Así que tienen que aprovechar, ¿sí? Y si no, podemos implementar la presencia en todo momento, conectarnos con la presencia en todo momento y estar observando desde la contemplación, no desde la crítica, ¿sí? Y contemplar cada, cada instante. Se van a dar cuenta, de hecho, hay un tipo de meditación que es contemplar todos los días el mismo objeto. Por ejemplo, si fuera una planta, que es un ser vivo, no es un objeto, la planta va a ir transformándose a medida que ustedes la vean y la contemplen. Lo pueden hacer todos los días. El único ejercicio es observar ese ser. Sí, Claudia. Hola, Ani, ¿qué tal?
Yo quería preguntarte con el tema de la alimentación antes de meditar, si es mejor en ayunas o dejar pasar 1 o 2 horas después de haber ingerido algo. Sí, siempre es mejor dejar espacios. Ajá, Sí, o antes de comer está buenísimo, siempre, porque cuando vos estás digiriendo, tu cuerpo necesita un montón de energía para digerir. Y más, sí, si comes liviano es mejor. Pero si comes cosas más pesadas, tu cuerpo se está ocupando de eso. Te va a quitar mucha atención la digestión. ajá, Te vas a quedar ajá. dormida seguramente. Pero, Eh, pero podés meditar en estado de presencia mientras comes. ajá. Agua, por ejemplo, sí puedo tomar Sí. antes, con eso no hay problema. Ujú, está bien. Muchas gracias. Bye. Algún otro día les voy a hablar más sobre la historia de los grandes maestros que se despertaron a través de la meditación, ¿no? Como el maestro Buda, por ejemplo. Pero la mayoría de ellos eran maestros del budismo zen o del budismo tibetano que se internaban en monasterios y vivían en muchos monasterios y en esos monasterios se educaban y a su vez meditaban acerca de la vida, de qué es la vida, ¿sí? A eso se le llama meditación trascendental. No necesitamos hoy hacer eso, pero sí necesitamos espacios personales en los que podamos conectar con nuestro propio ser y poder ver esa esencia brillar. ¿Sí? Bueno. Por lo tanto, les voy a pedir que me envíen un mensajito a mi WhatsApp o que la gente que está en YouTube lo deje ahí su email para que le podamos enviar el ebook, así tienen toda la información en casa y por ahí leerlo les va a ayudar a conectar más con lo que sí quieren, con lo que sí les gusta y además en el ebook tienen ejercicios específicos que pueden hacer con cada una de las meditaciones. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Sí, Romy. Perdón, yo de vuelta. Sí. Ahora que hablabas de los pacientes niños que yo tengo, muchos, Sí. nada, yo pensaba, vengo con esta necesidad de incorporar algo así, más que nada porque la mayoría tiene conductas de este tipo, ¿no? Disruptivas, y tal vez llegan en ese estado y las mamás te dicen, no quiso entrar a la escuela y después no va a querer, o sea, pensando en esto del aquí y ahora, es como que digo, ¿cómo se va a regular en este momento? Sí, estamos pensando que no quiso entrar a la escuela, ya venía mal y que después no va a querer ir a otra cosa, eh, como que ya está todo dicho, digamos. Entonces, qué difícil regularlo en el aquí y ahora, justamente. Sí, en Entonces, realidad, sí, ellos son los más fáciles de regularse. Lo que pasa, por eso mismo, cuando yo conté parte de mi historia, cómo pasé de los niños a los adultos en un solo paso. Porque ahí comprendimos que los adultos son los que necesitan educación acerca de todo esto. Los niños se adaptan fácilmente al cambio, los adultos no. Entonces tenemos que hablar con cada padre, tenemos que estar con cada familia e interpretar un poco sus propios síntomas para poder mostrarles que esos síntomas se pueden transferir, se pueden procesar y se pueden transformar en bienestar si ellos tienen predisposición para lograrlo. ¿Sí? Por supuesto que porque vivimos en una vida agitada, es que mindfulness es la empresa que mueve toda la meditación hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está globalizado, porque es simple, porque hay miles de libros y llega a tu casa por diferentes lugares. Si vos pones YouTube, pones mindfulness, meditación para niños, vas a tener un montón. Y la idea es que el tema sea fácil y simple, que vos lo puedas conectar en donde estés, ¿sí? Porque es la vida que tenemos hoy, es muy, pero muy movilizante. sí, hay mucha ansiedad. Claro, pero eso, no vamos a dejar de vivir en este lugar y en este tiempo, pero sí podemos adaptarnos a vivir
desde un lugar mejor. Mm. Y eso por ahí lo puedes trabajar en el consultorio, trabajando con el niño en cómo puede bajar esa tensión interna, aprendiendo técnicas de respiración. O el semáforo. Yo en mi casa usaba mucho el semáforo. Y decía, por ejemplo, yo decía, mamá está en rojo. Si mamá estaba en rojo, nadie hablaba alrededor. Sí, porque ya se sabía que no, era stop, ¿no? Y si mamá estaba en verde, estaba todo bien y todos jugábamos. Y también mis hijos interpretaban al semáforo y me lo decían, ¿no? Malena, que es más expresiva, decía, Malena está en rojo. Y yo ya sabía que era porque quería comer algo dulce o alguna cosa de esas, o un caprichito. Pero bueno, de esa manera ella me podía decir qué emociones tenía, sin golpear, sin pelear, sin gritar, utilizando otra herramienta, un disparador, ¿no? Gracias, Ani. No, vos. Por suerte hoy hay mucha meditación en los colegios, por lo menos en los privados se estila mucho la meditación. Bueno, me encanta que estemos acá, me encanta que les haya gustado, que las haya dejado sin palabras, es muy importante y muy interesante, por cierto. Va a quedar esto grabado, pero en YouTube, así que lo pueden compartir con todas las personas que ustedes creen que necesita información, que está bueno eso, poder compartir la información. A la gente de YouTube también muchas gracias. Les pido que me envíen los mails, así yo les puedo mandar el ebook y ya les queda toda la info ahí guardadita y la leen cuando quieran y también la pueden compartir. ¿Sí? Bueno, pero muchas gracias. Buen fin de semana y feliz Día de las Madres para todas. Igualmente, Ani. Chau. Chao, chao.